Capítulo 41. Sylvia estaba un poco sorprendida. Ella no esperaba que Lev confesara su amor tan directamente. Aunque no era más que una mentira para sobrevivir, Sylvia, sin darse cuenta de este hecho, no pudo evitar admirar el coraje de Lev. Ella sabía que no era fácil declarar el amor a un hombre querido por el emperador del imperio. Sin embargo, esto no era algo que pudiera pasar por alto simplemente porque la otra parte había mostrado sinceridad. Entiendo tus sentimientos. Pero la realidad de nuestra situación me dificulta aceptar tu afecto. Lo sabes, ¿verdad? Las estrictas leyes del imperio no permiten la poligamia. Sylvia agarró la taza de té llena de té negro. El destino final de una relación es el matrimonio. Yo también amo a Daniel y deseo casarme con él. Es algo que no puedo ceder ante nadie. Aún así, tú no te has dado por vencido con Daniel. Sylvia levantó su taza, tomó un sorbo de té y continuó. Dudo que tuvieras intención de cometer adulterio con el esposo del emperador, así que debiste aspirar a la poligamia. ¿Pero cómo? Aunque soy el gobernante del imperio, no puedo cambiar las leyes por el bien de un solo hombre. Debes saberlo también. No estaba mal, pero Lev no tenía ninguna intención de pedir que se cambiara la ley. Cuando abrió la boca para explicar su plan, Lev dudó. Debería dejarlo pasar. Quizás este asunto podría terminar simplemente aceptando entiendo tu punto y luego marchándose. Pero en ese caso, Daniel terminaría con Sylvia, y Luke y Prien se verían obligadas a separarse del hombre que amaban. ¿Luke y Prien aceptarían eso? Incluso si no condujera a una guerra civil, seguramente causaría un grave conflicto interno. Además, Daniel sin duda sufriría diversas penurias atrapado entre tres mujeres con un inmenso poder. Si Daniel quedara aislado en el proceso, el daño se extendería también a Lev. Daniel es un importante aliado diplomático para Bellanos. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo pierde el poder. A juicio de Lev, si el imperio ganara la guerra, el verdadero gobernante debería ser Daniel Steiner, no las tres mujeres. Solo entonces el imperio se estabilizaría y, desde la perspectiva de Bellanos, serían posibles intercambios fluidos. Aunque fue medio en broma, decirle a Daniel que obtenga permiso del emperador para la poligamia fue dicho enteramente teniendo en mente el futuro de Bellanos. Así que no puedo huir. Como Lev quería hacer de Bellanos una nación poderosa en el futuro, no podía simplemente cuidar de su propia seguridad. Y, no parecía que Sylvia la dejaría ir fácilmente incluso si adoptaba una postura sumisa aquí. Seguramente despertaría más sospechas, por lo que necesitaba jugar con el malentendido de Sylvia hasta cierto punto. Su Majestad. Hay una manera de permitir la poligamia del mayor general Daniel sin cambiar la ley. Un signo de interrogación apareció sobre la cabeza de Sylvia. ¿Existe tal método? Sí. ¿Acaso Su Majestad, en consulta con el cuartel general, no otorgó al mayor general Daniel una medalla al valor del dragón blanco adicional? Según tengo entendido, el mayor general Daniel es la primera persona en la historia en recibir una medalla al valor del dragón blanco adicional. Lo sé. ¿Pero qué tiene que ver eso con la situación actual? Sylvia se detuvo a mitad de la frase y cerró la boca. Su expresión se volvió seria mientras dejaba su taza. Así es. Existe el derecho a pedir un deseo. Recibir la medalla al valor del dragón blanco 2 veces significó ser un héroe que había salvado al país. Si surgía un héroe así, se creaba el derecho a pedir un deseo, basado en el principio de los antepasados de que era correcto conceder lo que deseaban. Después de observar la reacción de Sylvia, Lev habló un tanto triunfal. Si el mayor general Daniel ejerce esta autoridad y solicita la poligamia, no hay razón para no concederla, ¿verdad? No violaría la ley, y la mayoría de los ciudadanos lo entenderían. De hecho, utilizar ese método permitiría la poligamia de Daniel sin cambiar la ley. Sin embargo, había muchas preocupaciones acerca de dar una respuesta definitiva en este momento. Abriendo y cerrando la boca. Después de dudar un rato, Sylvia respiró profundamente y finalmente habló. Entiendo lo que dices. Parece algo que debe considerarse con el tiempo. Ahora que conozco tus pensamientos, puedes abandonar el palacio. Ante la despedida de Sylvia, Lev se levantó, sujetó ambos lados de su vestido e inclinó ligeramente la cabeza. Después de demostrar una impecable etiqueta real, Lev se dio la vuelta y se alejó. Al observar la figura de Lev que se alejaba, los ojos de Sylvia se entrecerraron. Jefa dama de compañía. La dama de compañía convocada se acercó e inclinó la cabeza. Después de organizar sus pensamientos en silencio, Sylvia habló. Me siento egoísta. ¿Te refieres a la hija del primer ministro de Bellanos? No. Me refiero a mí mismo.
La dama de compañía jefa parpadeó confundida mientras Sylvia continuaba. Sé que lo que me dijo esa mujer es la respuesta. Daniel es amado por otras mujeres además de mí. Si intento monopolizarlo, seguro que pasarán cosas malas. ¿Pero por qué sigo queriendo tener a Daniel solo para mí? Una sonrisa se formó en los labios de la dama de compañía jefa que había estado escuchando en silencio. Su Majestad. El amor es inherentemente egoísta. Por eso, sus pensamientos son naturales, no erróneos. ¿De verdad? Pero si me pongo en su lugar, las demás mujeres deben estar en la misma situación que yo. Quizás tengo la suerte de poder elegir. Todavía podía ver a Lev confesando su amor ante el emperador del imperio, deseando desesperadamente estar al lado de Daniel. El derecho a pedir un deseo, sus ojos se llenaron de innumerables emociones mientras sus pensamientos se profundizaban. Día tarde. Crujido, la luz en el despacho de Daniel Steiner en el cuartel general del Estado Mayor no mostraba señales de apagarse. Habiendo sido asignado involuntariamente para negociar con el conde Caledra, el líder de las naciones aliadas, estaba revisando documentos para su preparación. Dada la personalidad del conde Caledra, sugerir un alto el fuego condicional en lugar de una rendición completa parece más probable que tenga éxito. ¿Cómo podría persuadir con éxito al conde Caledra y poner fin a la guerra? Mientras reflexionaba profundamente, alguien llamó a la puerta. ¿A esta hora? Desconcertado, Daniel dejó los documentos que estaba revisando y miró hacia la puerta. ¿Quién es? En lugar de una respuesta, la puerta se abrió ligeramente. Daniel exhaló suavemente cuando vio quién era a través del hueco. Soy Lev. No sé por qué estás aquí, pero pasa. Lev asintió, abrió la puerta y entró. Daniel se quedó perplejo al ver una caja de papel en su mano. Antes de que pudiera preguntar qué era, Lev se acercó a Daniel y le extendió la caja. Trabajas muy duro hasta muy tarde. Toma esto para mantener tu energía. Daniel, mirando a Lev con sospecha, tomó la caja y la abrió. Dentro había varios dulces en bolsas de tela. Esto es, he oído que te gustan los dulces, así que preparé esto. ¿Qué te parece? ¿Te gustan? En realidad tenía antojo de algo dulce, pero Daniel cerró la caja y habló sin ocultar su sospecha. No creo que seas de los que me muestran amabilidad sin razón. Esto me parece un soborno. De ninguna manera. Lev. Nos conocemos desde hace bastante tiempo, así que no mientas. El jefe de Estado Mayor me lo contó. Fuiste al Palacio Imperial hoy. ¿Pasó algo malo allí? Ella era increíblemente perceptiva. Sudando profusamente, Lev miró a Daniel nerviosamente y bajó la voz. ¿Puedo ser honesto? Sí. Necesito saber qué pasó para poder afrontarlo. ¿Puedes prometerme que no te enojarás? Depende de lo que oiga, pero no soy de los que se enojan fácilmente. ¿No me insultarás? Ella estaba actuando inusualmente cautelosa, a diferencia de lo que era habitual en ella. Sin saber qué era lo que estaba a punto de decirle que la ponía tan ansiosa, Daniel no pudo evitar sentirse incómodo. ¿Causaste algún problema? Lev asintió levemente. Aunque le dolía la cabeza, Daniel se reclinó en su silla, pensando que no tenía otra opción. Está bien, dime. Necesitamos trabajar juntos para encontrar una salida. Te lo diré entonces. La situación se ha complicado bastante, pero para ir directo al grano, después de respirar profundamente, Lev cerró los ojos con fuerza, su rostro enrojecido por la vergüenza. Terminé diciéndole al emperador que te amo. Daniel se quedó congelado. Literalmente, como si incluso su respiración hubiera sido sellada, todos sus movimientos se detuvieron. La mente de Daniel ya estaba en caos, sin saber por dónde empezar a interpretar las palabras de Lev. ¿Dijiste que me amabas? Bueno, no tenía otra opción si quería vivir. Parecía dispuesta a matarme si decía que todo era una broma. A pesar de escuchar la excusa de Lev, nada cambió. Daniel, que se había quedado congelado mientras tragaba saliva secamente, de repente se puso de pie. Daniel colocó su mano en su barbilla y comenzó a caminar sin rumbo alrededor de su escritorio. Luego se cruzó de brazos, hizo una breve pausa y rió suavemente. Después de repetir estas acciones por un tiempo, Daniel ya no pudo contenerse y gritó con ira. ¿Estás intentando que me maten? Lev. Fue la primera vez en su vida que Daniel sintió enojo hacia una mujer. La ira de Daniel era fácil de entender. La ya complicada situación romántica se había vuelto aún más complicada con la participación de Lev. No podía predecir cómo reaccionaría Sylvia ante esto, y ni Lucky ni Prien estarían contentos con la participación de Lev en este asunto. Fue como si una piedra llamada Lev hubiera caído en lo que, en la superficie, era un estanque tranquilo y equilibrado.
Daniel no tenía idea de cómo manejar las ondas causadas por Lev. Aunque Lev reconoció su propio error, frunció el ceño ante la intensa reacción de Daniel. ¿Matarme? ¿No es exagerado? Daniel habló mientras intentaba con todas sus fuerzas reprimir su ira. ¿Exageración? ¿Qué crees que pasaría si Su Majestad Imperial se ofendiera por tu atrevida declaración? Ni tú ni yo podríamos volver a vivir una vida normal. Si esa es tu preocupación, puedes relajarte. Su Majestad no parecía enojado en absoluto. ¿Cómo puedo confiar en tu palabra? Los ojos de Lev se entrecerraron levemente. Créeme o no, es tu decisión, pero simplemente digo la verdad. ¿Por qué crees que le diría al emperador que te amo? Pensé que esa excusa me sería más ventajosa. Contrariamente a lo que podrías pensar, Su Majestad Imperial mostró una actitud bastante generosa en asuntos de amor. ¿Una actitud generosa hacia el amor? Es difícil de explicar. Quizás estaba mentalmente preparado. Parecía bastante distante, como si ya supiera que había mujeres que te amaban. Claro que no le hacía mucha gracia aceptarlo. Recordando su conversación con Sylvia, Lev continuó. Parecía entender, hasta cierto punto, que no podía tenerte en exclusiva. Así que, cuando le confesé mi amor, no pareció especialmente sorprendido. Y Daniel, quizá deberías agradecerme. Daniel quedó desconcertado por esta declaración inesperada. ¿Qué tontería es esa? No es ninguna tontería. Le comenté al emperador, en tu nombre, una forma de practicar la poligamia. No parecía muy receptivo a la idea, pero dijo que al menos la consideraría. Lev se cruzó de brazos con expresión satisfecha. ¿Qué te parece? ¿No dirías que te he ayudado? Daniel miró a Lev por un momento antes de levantar lentamente la mano. ¿Vas a acariciarme la cabeza? Lo siento, pero no me gusta. Me hace sentir como si me trataran como a una niña. Así que baja la mano. Daniel agarró y tiró de la mejilla de Lev. HMMPFH. Aunque Lev hizo un ruido extraño por la sorpresa, Daniel no le prestó atención. Podría haber mencionado fácilmente la posibilidad de la poligamia. Simplemente pensé que sería inadmisible decirlo con mis propios labios. Pero solo quería ayudar. Sí, no puedo decir que lo que hiciste fue del todo malo. Pero te pedí que lo hicieras. ¿Y explicarle esto a Su Majestad borra de alguna manera tu transgresión? Daniel suspiró y soltó la mejilla de Lev. ¡Ay! Lev frunció el ceño y se frotó la mejilla. Su piel debía estar sensible, pues su mejilla ya se estaba poniendo roja. Con lágrimas en los ojos, Lev habló con un tono algo agraviado. Lo siento. Dije que lo sentía. Pero lo hecho está. Como dije antes, si hubiera admitido que todo era una broma, me habrían ejecutado en el acto. Por eso deberías tener cuidado con lo que dices, no importa. Como dijiste, no podemos deshacer lo que ya está hecho. No había nada más tonto que intentar recoger el agua derramada. Si ya se había derramado agua, lo normal era limpiarlo con una toalla. Por ahora, deberías regresar a Avellanos. ¿Eh? ¿Avellanos? Sí. No hay nada bueno que pueda salir de que te quedes aquí. Podrían correrse rumores peligrosos, como cuando nos conocimos en el café. De hecho, fue arriesgado que viniera sola desde el principio. Lo entiendo. Pero ¿hasta cuándo? Será mejor que no regreses hasta que termine la guerra. Tanto Su Majestad como yo priorizamos el fin de la guerra, así que estarás a salvo mientras te mantengas fuera de la vista. Después de organizar sus pensamientos, Daniel se dirigió a su escritorio y se sentó. Sus movimientos mientras sacaba los documentos eran serenos. Cuando la guerra termine por completo, te llamaré. Podrás reunirte con Su Majestad para aclarar el malentendido. Hasta entonces, pasa el tiempo en tu tierra natal. ¿Crees que podamos aclarar el malentendido? No será fácil, pero tenemos que intentarlo. Aunque no podamos resolverlo, no dejaré que te pase nada malo, así que no te preocupes. La mano de Lev, que había estado frotando su mejilla, se detuvo. Cuando dices que no dejarás que me pase nada malo, eso significa, sí. Asumiré la responsabilidad y te protegeré. Aunque este malentendido empezó por tus travesuras, la raíz del problema, en última instancia, está en mí. Los ojos de Lev se abrieron de par en par. Ella nunca esperó escuchar tales palabras de la boca de Daniel. Consciente de la mirada de Lev, Daniel levantó lentamente la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Quieres que te acompañe a la salida? ¿Eh? Ah. Lev, finalmente recuperando el sentido, meneó la cabeza. No será necesario. Vine con un sirviente. En fin, entiendo lo que dices. Nos vemos la próxima vez. Lev se dio la vuelta, salió de la oficina y cerró la puerta.
Justo cuando Daniel pensó que la conmoción había terminado y estaba a punto de volver a revisar los documentos, la puerta cerrada se abrió levemente y Lev asomó la cabeza. Ah, debería mencionar esto por si acaso. Recomiendo no comer los dulces verdes. Después de decir esto, Lev cerró la puerta antes de que Daniel pudiera responder. Preguntándose qué quería decir, la mirada de Daniel se volvió hacia la caja de dulces. ¿Dulces verdes? La gente naturalmente tiende a querer hacer exactamente lo que se le dice que no haga. Lev debió saber esto, y sus intenciones fueron transparentes al mencionarlo deliberadamente. Sin poder contener su curiosidad, Daniel encontró y sacó un caramelo verde de la caja. Parecía completamente normal, indistinguible de los demás dulces. Incapaz de resistir su curiosidad, Daniel se metió el dulce en la boca. Exclamación de cierre, se estremeció inmediatamente ante el sabor intensamente ácido y astringente. Daniel sacó rápidamente un pañuelo de su bolsillo para escupir el dulce y se estremeció. Lev. Al ver cómo hizo esta última broma antes de irse, quedó claro que no mostró signos de remordimiento. 10 días después. En un edificio anexo cerca del Ministerio de Asuntos Exteriores. 5 minutos para que llegue la delegación de las Naciones Aliadas. Revisen la ruta de entrada de nuevo. Hoy es un día histórico. No debe haber errores. Si el refrigerio está listo, retírense. No debemos crear un ambiente de desorden. El anexo, construido originalmente para alojar a invitados distinguidos que visitaban el imperio, estaba inusualmente concurrido con gente entrando y saliendo. Esto se debió a que Calledra, el conde que dirigió las Naciones Aliadas, estaba de visita hoy. Mayor General Daniel, ¿cree usted que las negociaciones irán bien? En la sala de conferencias relativamente tranquila, lejos del ruidoso pasillo, el director político del Ministerio de Asuntos Exteriores preguntó. Fue uno de los negociadores del imperio reunidos para persuadir al conde Calledra. Al escuchar la voz llena de tensión, Daniel respondió con calma. Nos hemos preparado lo mejor posible, pero no estoy seguro. El conde Calledra es impredecible. No podemos asumir que se someterá solo porque el imperio haya desarrollado armas nucleares. Supongo que tienes razón. Aún así, como líder de la alianza, debe tener cierto sentido de la realidad. Aunque una rendición total sea demasiado pedir, ¿no sería posible un alto el fuego condicional? A mí también me gustaría creerlo, pero, mientras Daniel hablaba, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores gritó. La delegación de las Naciones Aliadas ha entrado por la entrada principal. Faltan 3 minutos para llegar a la sala de conferencias. Al mencionar los 3 minutos, todos en la sala de conferencias respiraron profundamente y enderezaron su postura. Mientras Daniel organizaba los documentos de la negociación, el oficial de protocolo habló en voz baja. Por favor, póngase de pie. Llegarán en breve. Daniel y todo el equipo negociador asintieron y se levantaron de sus asientos. Pronto se pudieron oír múltiples pasos desde el otro lado de la puerta de la sala de conferencias. Mientras esperaban, escuchando el tic-tac del reloj, la puerta de la sala de conferencias se abrió y el conde Calledra entró con su séquito. El conde Calledra, apoyado en un elegante bastón, observaba la sala de conferencias con sus ojos pálidos y estrechos. Cuando el equipo negociador hizo contacto visual con el conde Calledra, inclinaron la cabeza ligeramente por cortesía, pero Daniel no lo hizo. Después de mirar fijamente a Daniel, Calledra rompió el breve silencio. Daniel Steiner, en la atmósfera cada vez más pesada, Calledra entrecerró los ojos en silencio. Por fin me encuentro con el demonio enloquecido por la guerra del imperio. Los comentarios provocadores de Calledra causaron revuelo entre el equipo negociador imperial. Ciertamente no fue una buena señal cuando la parte contraria insultó a Daniel Steiner, el jefe del equipo negociador. Daniel quedó igualmente desconcertado, pero rápidamente recuperó la compostura. Parece que todavía guardas resentimiento hacia Pembark. Pembark, Calledra dejó escapar una risita baja. Sí. En ese momento sí que estaba furioso. Me arrebataron a mi hija adoptiva, a quien había querido y criado. Y no solo eso, ¿cómo no iba a estar furioso cuando se apoderaron de una ciudad simbólica para las Naciones Aliadas? Traer rencores pasados a la mesa de negociación no es una buena estrategia. Estoy de acuerdo. Tampoco vine aquí a hablar de viejas historias. Como tú, vine a hablar del futuro. La mirada de Calledra pasó de Daniel al equipo de negociación. Sin embargo, hay demasiada gente aquí escuchando a escondidas nuestra conversación. Preferiría que pudiéramos hablar solo nosotros dos. El director de Asuntos Políticos se estremeció y protestó. Conde Calledra. Aquí es donde determinamos el futuro de ambas naciones.
No podemos permitir semejante comportamiento imprudente. El director de Asuntos Políticos se detuvo a mitad de la frase. Fue porque los ojos de serpiente de Caledra lo miraban directamente. Precisamente porque aquí es donde determinamos el futuro de ambas naciones, deseo hablar a solas con Daniel Steiner. ¿O prefiere que salga de esta sala de reuniones ahora mismo? El director de Asuntos Políticos se quedó sin palabras. Si dijera algo incorrecto y Caledra abandonara la sala de reuniones, toda la culpa recaería sobre el director de Asuntos Políticos. Como el director de Asuntos Políticos dudó, Daniel respondió en su lugar. Acepto tu petición. El director de Asuntos Políticos se volvió hacia Daniel sorprendido. Mayor general. ¿Está seguro de que eso es aceptable? Daniel susurró en voz baja mientras miraba a Caledra. A juzgar por su actitud, el conde Caledra vino aquí desde el principio para reunirse conmigo en privado. Desde el principio, la condición que el conde Caledra había establecido para asistir a la negociación fue la participación de Daniel Steiner en la negociación. Como era razonable asumir que esa había sido su intención desde el principio, Daniel decidió seguirle el juego por ahora. Entendiendo la intención de Daniel, el director de Asuntos Políticos asintió en señal de acuerdo. Entiendo. Entonces le dejo la negociación a usted, mayor general. Con esas palabras, el director de Asuntos Políticos intercambió miradas con los miembros del equipo negociador y dio un paso atrás. Al ver esto, el conde Caledra hizo un gesto y los asistentes de las naciones aliadas se adelantaron y comenzaron a examinar minuciosamente debajo de las sillas y la mesa. Estaban verificando de antemano si había algún dispositivo de escucha que pudiera causar problemas. Después de unos 5 minutos, uno de los asistentes que había completado la inspección se acercó al conde Caledra e hizo una reverencia. Su excelencia. Hemos determinado que no hay dispositivos de escucha en la sala de reuniones. Caledra asintió en señal de reconocimiento y los asistentes abandonaron la sala de reuniones como si fuera una señal. Al ver esto, el equipo de negociación imperial también abrió la puerta del lado opuesto y salió de la sala de reuniones. Dejado solo, Caledra caminó hacia la mesa, apoyándose en su bastón. Parece cierto que han desarrollado armas nucleares. Probablemente hayan preparado diversos materiales para demostrarlo, pero no hace falta que me lo muestren. Ya me enteré por inteligencia. Caledra sacó lentamente una silla y se sentó. Al ver esto, Daniel también tomó asiento y comenzó a hablar. Si sabe sobre el desarrollo de armas nucleares, nuestra conversación será más fácil, conde Caledra. Seré directo. Cese toda acción militar de inmediato y coopere con el futuro que propone el imperio. A pesar de esta apertura agresiva, Caledra ni siquiera parpadeó. ¿Con qué grandilocuencia expresas tu exigencia de rendición? Lo siento, pero no vine aquí a rendirme. Parece que estás diciendo que te opondrás a un imperio con armas nucleares. ¿Entiendes lo que eso significa? Sí, lo creo. Si el imperio lanza una bomba nuclear sobre una ciudad de las naciones aliadas, decenas de miles de personas morirán. Las naciones aliadas quedarían indefensas, sin medios para contrarrestarlas. Una de las cejas de Daniel se frunció. Sabiendo eso, ¿aún te niegas a rendirte ante el imperio? Sí. Porque no soy el único que lo sabe. Justo cuando Daniel se preguntaba qué quería decir, Caledra continuó. El imperio se rige por el derecho internacional. Claro que no puedo decir que lo cumpla en todas las situaciones, pero he oído que prácticamente no hay excepciones cuando se trata de civiles. En todo el ejército imperial, los casos de asesinatos intencionados de civiles se cuentan con los dedos de una mano. ¿No es cierto? Daniel permaneció en silencio. Y un imperio así lanzaría una bomba nuclear sobre una ciudad. Incluso si ganaras la guerra, te acosarían con innumerables críticas. Es suficiente para ganarse el estigma de que la victoria del imperio se basó en la sangre civil. ¿No es así? ¿Estás diciendo que estás tomando civiles como rehenes? La guerra consiste en utilizar cualquier medio necesario. Estas eran palabras que solo podía pronunciar alguien que veía las vidas como meros números. Daniel apretó el puño y sintió que el asco crecía en su interior. Conde Caledra. ¿Has abandonado tu condición de humano? Si intentas darme un sermón ético, déjalo. Solo me preocupa la existencia de las naciones aliadas. ¿Cómo es que tomar a tus propios ciudadanos como rehenes contribuye a la continuidad de las naciones aliadas? ¿Qué harás si el imperio, contrariamente a tus expectativas, decide poner fin a la guerra radicalmente? Estaba preguntando qué haría Caledra si el imperio decidiera lanzar armas nucleares a una ciudad. Fue una amenaza brutal, pero los ojos de Caledra estaban más serenos que nunca. Si el imperio adopta ese enfoque, por desgracia, no puedo hacer nada.
Sin duda habrá numerosas bajas, y el resentimiento se dirigirá hacia mí. Sí, sería vuestra victoria. Entonces, ¿por qué? En cambio, aseguraríamos la legitimidad moral. Podríamos objetar al imperio por usar armas nucleares a pesar de conocer las bajas civiles. Mantener tanta serenidad mientras se discute el sacrificio de sus propios ciudadanos rayaba en la locura. Además, su imperio no podría condenarnos como nación criminal. Seríamos a la vez perpetradores y víctimas. Además, podríamos recibir apoyo internacional después de la guerra. La comunidad internacional juzgaría excesivo el uso de armas nucleares por parte del imperio. Las predicciones teñidas de locura de Caledra continuaron. El imperio no podría anexar ni convertir en un estado títere un país que había devastado con armas nucleares. La resistencia sería enorme. Como resultado, mi patria, Edria, podría ser derrotada, pero no perecería. Significa que puede avanzar hacia el futuro. Una leve sonrisa apareció en los labios de Caledra. Y así, después de 100 o quizás 200 años, Edria podría volver a ser una nación poderosa capaz de enfrentarse al imperio. Por otro lado, si nos rendimos al imperio en esta reunión, no habrá futuro para Edria. He visto innumerables veces el sombrío futuro de las naciones que se han sometido a potencias extranjeras. Después de terminar sus palabras, Caledra respiró hondo y cerró y abrió los ojos. Daniel Steiner. Escuché tu discurso hace poco. Dijiste que una nación se construye sobre la familia. Te equivocas. Una nación se construye sobre el sacrificio. Los ojos de Caledra se entrecerraron. Los padres se enamoran de sus hijos, los soldados mueren por sus ciudadanos y, además, los ciudadanos se sacrifican por el futuro. Ese es el fundamento de una nación. Caledra se levantó de su asiento, apoyándose en su bastón. Así que no tengo la menor intención de unirme a ustedes. ¿Quieren a las naciones aliadas? Entonces, consáquenlas con sus propias manos. Dicho esto, Caledra miró a Daniel por un momento antes de darse la vuelta para irse. Justo cuando Caledra estaba a punto de salir de la sala de reuniones. Conde Caledra. Tus palabras no son diferentes a las excusas de un perdedor. Caledra hizo una pausa cuando estaba a punto de abrir la puerta. Daniel continuó, mirando la espalda de Caledra. Tú fuiste quien obligó a la nación a sacrificarse. Simplemente has llevado a todos tus ciudadanos a la muerte. Es absurdo verte aún terco, afirmando que es por el futuro de la nación. Daniel se levantó de su asiento. Su expresión, que no mostraba ningún rastro de misericordia, estaba llena solo de desprecio por Caledra. Conde Caledra. Haré que te arrepientas de no haber respondido a esta negociación hoy. Regresa a tu tierra natal y tiembla de miedo. Consideraba las vidas como meros números y consideraba natural el sacrificio de sus propios ciudadanos. Era imposible no sentir ira hacia Caledra, quien no era diferente del peor dictador. Cuando dirija mi cuerpo allí, una ferocidad depredadora se arremolinaba en los ojos de Daniel. Te mataré personalmente. La mano de Caledra que agarra el pomo de la puerta tiembla sutilmente. A lo largo de su vida, Caledra había escuchado innumerables amenazas de te mataré sin falta. En el pasado, Caledra había eliminado a numerosos oponentes políticos, sin dudarlo para alcanzar la cima del poder. ¿Cuántas personas habían lanzado palabras de odio hacia Caledra durante ese proceso? Cada vez, Caledra simplemente fruncía el ceño y los descartaba como pura palabrería y poca acción. En realidad, sus amenazas eran insignificantes y el conde Caledra siempre salía victorioso. Sin embargo, el peso detrás de las palabras de Daniel Steiner ahora se sentía diferente al de los matones callejeros que había enfrentado antes. La energía resuelta que fluía de la sinceridad de Daniel era suficiente para hacer que su espalda se estremeciera. ¿Es esta la diferencia entre los que pueden y los que no pueden? Tal vez Daniel Steiner realmente podría matar al conde Caledra. El conde Caledra también lo sabía, por eso no pudo responder fácilmente. Al reflexionar sobre sí misma, Caledra reconoció lo que era ese complejo emocional. Parece que tengo miedo de verdad. De Daniel Steiner, era una emoción primaria que no había sentido en mucho tiempo. Caledra lo encontró refrescante y dejó escapar una risa baja. Te deseo buena suerte. Con esas palabras, Caledra abrió la puerta y salió. Los asistentes que habían estado esperando hicieron una reverencia ante Caledra y se pusieron en fila a ambos lados. Sin que nadie hiciera preguntas, Caledra y sus asistentes llegaron a la entrada del anexo. Uno a uno, sus pasos se detuvieron. Caledra, que los lideraba, no tuvo más remedio que detenerse también. Una mujer que Caledra había visto incontables veces estaba bloqueando su camino.
Varios funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores intentaron disuadir a la mujer diciéndole que eso no era apropiado, pero fue inútil. La mujer ignoró al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y simplemente miró al conde Caledra. Pensando que había pasado un tiempo, Caledra habló con una expresión algo seria. Lucky Emilia. El cabello corto, limpio, sedoso y de color blanco plateado, y esos ojos rojos sangre eran imposibles de olvidar. El uniforme imperial te sienta bastante bien. Era una forma indirecta de llamarla traidora. Lucky lo sabía, pero permaneció imperturbable. Más bien, no había necesidad de sacudirla. La Lucky actual no sentía la más mínima culpa por traicionar a Caledra. ¿Cómo fueron las negociaciones? Cuando Lucky fue directo al grano, Caledra, que la había estado mirando fijamente, respondió con indiferencia. Fracasaron. Las naciones aliadas lucharán hasta el final. Las manos de Lucky temblaron levemente al escuchar las palabras de Caledra. Sus ojos, fijos en Caledra, también temblaban como si no pudieran comprender. ¿Por qué, después de recuperar el aliento, Lucky gritó con ira? ¿Por qué te obstinas incluso en esta situación tan desesperada? ¿Acaso solo pretendes estar satisfecho después de convertir a las naciones aliadas en un mar de fuego? Cuando Lucky levantó la voz, los asistentes comenzaron a sacar sus armas, pero Caledra levantó una mano para detenerlos. Ella sabía que por muy grande que fuese el enojo de Lucky, no perdería el control de sus emociones hasta el punto de cometer una grave ofensa diplomática. Parece que hay un malentendido, Lucky Emilia. Debes saber que fui yo quien unificó Edria cuando estaba al borde del colapso debido al alto desempleo y la guerra civil. ¿Qué tiene eso que ver con su elección actual, conde? Tiene todo que ver. ¿Sabes por qué presioné para que entrara en guerra con el imperio? Porque incluso después de unificar Edria, la situación no mostraba señales de mejora. Caledra agarró con fuerza el mango de su bastón. Los ciudadanos que habían perdido sus empleos durante largos periodos no eran diferentes de las turbas, y los índices de delincuencia se disparaban a diario. Incluso cuando formé un nuevo gabinete, nadie creía que el futuro sería diferente. Había innumerables señores locales intentando reclutar ejércitos para ocupar mi puesto. ¡Bam! Caledra golpeó el suelo con fuerza con su bastón. Solo había una manera de erradicar esto. La guerra. Solo la guerra podía unir a la gente de Edria. Incluso los señores locales que habían estado observando mi posición me apoyaron voluntariamente y aceptaron sacrificarse por el país cuando estalló la guerra. La guerra fue la solución que ideó Caledra para unir al pueblo, crear empleos y debilitar a los poderes locales. Como Edria estaba en medio de una importante disputa diplomática con el imperio en ese momento, crear un pretexto para la guerra no fue difícil. Al difundir información falsa de que las tropas imperiales habían asesinado brutalmente a civiles edrianos en la frontera, la ira de los ciudadanos de Edria se dirigió hacia afuera en lugar de hacia adentro. En tan solo unos años, nuestra patria en decadencia se convirtió en miembro permanente de la Alianza Internacional. Hasta hace poco, éramos una gran potencia que luchaba codo con el imperio. ¿Y ahora dices que deberíamos rendirnos ante el imperio solo porque la situación se ha vuelto desfavorable? Caledra apretó los dientes. Eso no puede pasar. No debe pasar. En el momento en que incline la cabeza ante el imperio y me rinda, la ira del pueblo volverá a concentrarse en sí misma en lugar de en el exterior. Seguramente habrá una guerra civil peor que antes. Y eso bajo la influencia del imperio. Una de las cejas de Lucky se frunció mientras escuchaba. ¿Estás diciendo que tomarás como rehenes a tus propios ciudadanos porque temes un futuro que ni siquiera ha llegado? ¿De verdad así demuestras amor por tu patria, conde? Si esa es la única manera de que Edria siga adelante, no lo dudaré. Para Lucky, Caledra ahora parecía estar loca. Si realmente te preocuparas por Edria, habría habido una mejor manera. No hay mejor manera. Esta es la mejor opción. No. Simplemente te estás alejando de la realidad, atrapado en tu propia terquedad. Caledra miró fijamente a Lucky. La ira en esos ojos rojos estaba teñida con un toque de tristeza. Para Lucky, el conde Caledra fue el peor padre, pero eso no significaba que no tuviera recuerdos. Siempre que Lucky se desmayaba debido a un entrenamiento intenso, el conde Caledra invariablemente la visitaba en la enfermería, colocando una mano sobre su cabeza y ofreciéndole lo que apenas podía llamarse consuelo. Incluso eso era más bien decirle que soportara por el bien de la patria, pero para Lucky en ese momento, incluso ese consuelo egoísta podía ser recibido como calidez. Pero ahora, las declaraciones fanáticas de Caledra estaban diluyendo los pocos recuerdos que quedaban.
El conde Caledra que estaba frente a ella en ese momento no tenía ni rastro de su padre. Eres un monstruo. La mano de Caledra tembló ante la acusación de Lucky. Caledra abrió la boca para negar las palabras de Lucky, pero no pudo hablar. Pensando que sería una pérdida de tiempo continuar la conversación, Caledra siguió adelante. Los asistentes también se movieron con Caledra mientras mantenían una mirada cautelosa sobre Lucky. Justo cuando Caledra pasó junto a Lucky, creo que finalmente entiendo por qué nací en este mundo. Los pasos de Caledra se detuvieron ante las palabras de Lucky, que fueron casi como un susurro. Podría haberlo ignorado y continuar, pero el hecho de que quien hablaba fuera su hija adoptiva, Lucky Emilia, la hizo dudar. Conde Caledra. Parece que nací en este mundo para expulsar monstruos como tú. De él surgió una ira refinada, mezclada con una profunda decepción. Caledra podía sentir el maná fluyendo alrededor de Lucky como hielo fino. Ella sabía que si Lucky quería, podía convertirla en un simple trozo de carne ahí mismo y ahora. La única razón por la que Lucky no lo hacía era simple. Sabía que matar a Caledra aquí causaría grandes problemas para Daniel Steiner. Así de mucho le importaba Lucky a Daniel Steiner. Era más que obvio qué tipo de relación tenían los dos. Para Caledra era absurdo que el niño que había adoptado y criado como arma de guerra ahora estuviera enamorado de un héroe de la nación enemiga. Daniel Steiner te hizo así. Escogiendo sus palabras con una mente compleja, Caledra habló en voz baja. Lucky Emilia. Eras una huérfana destinada a morir de hambre vagando por las calles. Fui yo quien te acogió y te dio poder y honor. Y tu propósito no era matarme, sino matar a los enemigos de las naciones aliadas. Tomando una respiración profunda, Caledra cerró y abrió lentamente los ojos. Por lo tanto, eres un fracaso. Totalmente inútil, esas fueron las últimas palabras de Caledra a su hija adoptiva, cuyo corazón había sido aplastado por innumerables heridas. Caledra avanzó nuevamente y Lucky ya no intentó detenerla. Ambos lo sabían. Que pronto volverían a enfrentarse en el corazón del campo de batalla. Mientras tanto, Daniel miraba en silencio la puerta que el conde Caledra había abierto y por la que había salido en la sala de conferencias. Su mente estaba agitada. Los ojos de Daniel se entreabrieron mientras exhalaba suavemente. Las negociaciones han fracasado. Esto significaba que la guerra no terminaría. Si el conde Caledra, líder de las naciones aliadas, insistía en continuar la lucha, no había forma de detenerla. Daniel encontró este hecho absurdo. No podía entender por qué este mundo tenía que derramar tanta sangre debido a la loca desviación de un líder. Sintió que su ira aumentaba cuando pensó en el conde Caledra, quien orgullosamente había declarado que sacrificaría a sus propios ciudadanos por la supervivencia de su país. Mientras apretaba los dientes, la puerta de la sala de conferencias se abrió y entró el equipo de negociación imperial. El director del buró político, tras confirmar la marcha del conde Caledra, se acercó a Daniel con expresión de sorpresa. «General, ¿qué pasó?» Conde Caledra, los labios secos de Daniel se movieron. Las negociaciones han fracasado. La guerra continúa. El desconcierto se extendió por los rostros del director del buró político y de todo el equipo negociador. Tras un momento de silencio atónito, el director del buró político tomó la palabra. Dijo el conde Caledra que seguiría luchando, aún sabiendo que hemos desarrollado armas nucleares. Sí. El conde Caledra no tenía intención de negociar con el imperio desde el principio. Entonces, ¿por qué? Daniel apretó el puño mientras consideraba la posición de Caledra. Pretendía provocarme. También vino aquí para crear un pretexto para propaganda falsa tras regresar a su patria. ¿Falsa propaganda? Mentirá a su pueblo, alegando que intentó negociar sinceramente, pero que las exigencias del imperio eran irrazonables. Los ciudadanos de Eria empezarán a odiar al imperio cuando se enteren de esto. La expresión del director del buró político se tornó seria. Ciertamente puedo imaginar al conde Caledra haciendo eso. Es famoso por usar cualquier medio necesario para lograr sus objetivos. Esto significó que solo quedó la lógica del poder. El director del buró político también lo entendió, por lo que no hubo necesidad de más discusión. Informaré a su majestad imperial sobre este asunto. Mayor General Daniel, también tendré que hacer mis propios preparativos. Comprendiendo el significado de las palabras de Daniel, el director del buró político asintió y dio un paso atrás. Oigan. Llamen a la secretaria. Necesitamos preparar los documentos según el testimonio del Mayor General Daniel. Debemos informar a su majestad imperial hoy mismo, así que apresúrense. Mientras el director del buró político reunía al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Daniel también comenzó a caminar.
Tenía la intención de informar a su asistente, Lucky, sobre las negociaciones fallidas. Cuando salió de la sala de conferencias y caminó por el pasillo, Daniel se detuvo de repente. Se había encontrado con Lucky en el pasillo. Aunque sus miradas se cruzaron de forma natural, Daniel no podía hablar con facilidad. Pudo ver la sombra proyectada sobre el rostro de Lucky. Después de un momento de silencio, Daniel comprendió la situación y habló. Y así sucedió. No fue necesaria ninguna explicación, Lucky parecía entenderlo todo ya. Sin saber qué expresión poner, Lucky se quedó allí torpemente antes de bajar la mirada. Lo siento. Debería haber intentado persuadirlo. No digas eso. Sabes que no es alguien a quien se pueda persuadir. Aún, ser la hija adoptiva de un dictador que envió a sus propios ciudadanos a la muerte pesaba mucho en su conciencia. Aunque no había nada que pudiera hacer, se sentía responsable de los errores de Caledra como si fueran suyos. Incapaz de quedarse mirando a Lucky así, Daniel avanzó lentamente. Ayudante. No es tu culpa. Solo eres una de las muchas víctimas del conde Caledra. No tienes por qué desanimarte. Daniel se detuvo justo frente a Lucky. Sin embargo, si sientes una culpa injustificada, te ayudaré a aliviarla. Daniel levantó la mano ligeramente. No habrá bajas civiles. Me aseguraré de ello. Por eso, les pido permiso para luchar por ustedes una vez más. Dijo que rompería la cadena de odio arraigada en ambos países matando a Caledra. Como esto era lo que ella quería, Lucky agarró la mano de Daniel. Sí. Pero esta vez, después de respirar profundamente, Lucky miró a Daniel. Me uniré a vosotros. En sus ojos decididos ya no había ninguna vacilación. 3 días después, en la gran sala de conferencias del Palacio Imperial. Parece que la República ha aceptado la propuesta de Su Majestad Imperial y esencialmente ha declarado la rendición. A pesar de la buena noticia entregada por el jefe de Estado Mayor Armand Beterion, la expresión de Sylvia permaneció inalterada mientras estaba sentada en el trono imperial. Esto se debió a que sabía que el conde Caledra, el líder de las naciones aliadas, había decidido seguir luchando. No podía sentirse bien por encontrarse con este obstáculo inesperado justo cuando estaba segura de que podrían terminar la guerra pacíficamente. Mientras todos observaban a Sylvia con cautela, Daniel, que estaba entre los ministros, tomó la palabra. Su Majestad. Ahora que la República se ha rendido, al Imperio solo le queda un enemigo: las naciones aliadas. El problema es que este enemigo ha declarado que luchará hasta la muerte. Sin duda, no será una batalla fácil. No hay una manera fácil de resolver esto. Esto vino de Schillerines, el ministro de propaganda. Mientras todas las miradas, incluida la de Sylvia, se volvían hacia él, Schiller continuó. Tenemos armas nucleares. Si bombardeamos la capital de Edria con ellas, no tendría el conde Caledra más remedio que rendirse. Aunque hubo asentimientos en señal de asentimiento en medio del silencio, Sylvia no pudo aceptar. ¿Y si eso es exactamente lo que quiere el conde Caledra? Majestad. ¿A qué se refiere con que el conde Caledra quiere que se lancen armas nucleares sobre su capital? Por lo que escuché del mayor general Daniel, al conde Caledra no le importa cuántos ciudadanos mueran. Más bien, si el imperio usa armas nucleares para masacrar civiles, podría usar eso como palanca para obtener una posición ventajosa en la comunidad internacional después de la guerra. Al oír estas absurdas palabras, Schiller no pudo hacer más que parpadear, desconcertado. ¿Cómo podrían tales pensamientos venir de una mente humana? El conde Caledra no está en sus cabales. Es justo decir que está consumido por la locura. Por supuesto, independientemente del estado de Caledra, no tengo intención de lanzar armas nucleares sobre ciudades. Ella no podía cometer una matanza masiva de civiles solo para poner fin a la guerra. Si la situación de guerra se deteriorara al peor escenario posible, donde no tuvieran más opción que usar armas nucleares contra ciudades enemigas, eso sería diferente, pero ese no era el caso ahora. Entonces, ¿qué deberíamos? Como Schiller se quedó sin palabras, Daniel intervino. Su Majestad. Debemos usar armas nucleares. Daniel. Creía que opinábamos lo mismo. Estoy de acuerdo en que no deberíamos usar armas nucleares contra ciudades enemigas, ya que eso causaría un gran número de víctimas civiles. Sin embargo, atacar instalaciones militares o bases militares es otra cosa. El jefe de Estado Mayor Armand se volvió hacia Daniel. ¿Instalaciones militares o bases del ejército? Sí. Un buen ejemplo sería la base naval de Mansirita. Es un lugar donde las naciones aliadas almacenan grandes cantidades de suministros, y la entrada a civiles tiene estrictamente prohibida.
Podríamos asestar un duro golpe a las naciones aliadas y minimizar las bajas civiles. No estaba equivocado. Mientras Arman lo miraba como diciendo continúa, Daniel continuó. Si la base naval de Mansirita es devastada por armas nucleares, la noticia se difundirá entre las naciones aliadas. Una vez que conozcan el poder de las armas nucleares, ¿seguirán confiando las naciones aliadas entre sí? Las naciones aliadas eran simplemente una colección de países que se habían reunido bajo el liderazgo del conde Caledra, creyendo que tenían una oportunidad de ganar. Pero si una base naval fuera devastada instantáneamente por armas nucleares, ¿cuántos países estarían todavía dispuestos a luchar? La alianza se desintegraría y el conde Caledra quedaría aislado. Cuando las naciones aliadas estén en estado de shock, el imperio deberá lanzar una ofensiva a gran escala con todas sus fuerzas. El conde Caledra concentrará entonces todas sus tropas en el frente oriental para detener la ofensiva imperial. Creerá que está a salvo por un tiempo, ya que hemos usado nuestra arma nuclear en la base naval. Actualmente, el conde Caledra creía que el imperio solo tenía un arma nuclear. Esto se debió a que la inteligencia imperial había filtrado deliberadamente información de que solo se había desplegado un arma nuclear. Sin embargo, el imperio en realidad tenía 2 armas nucleares disponibles para su uso. Lanzaremos un arma nuclear sobre las fuerzas concentradas, el ejército de campaña. Si esta operación se completa con éxito, las naciones aliadas no solo perderán su base naval y su depósito de suministros, sino que también experimentarán el pánico de decenas de miles de tropas desapareciendo en un instante. Daniel miró el mapa del mundo colocado sobre la mesa. El miedo a la muerte acechará en cualquier momento entre las tropas de las naciones aliadas. La moral se desplomará, aumentará la deserción y se producirá una gran confusión en la estructura de mando militar. Necesitamos un ejército que pueda aprovechar esta confusión y avanzar hacia la capital de Edría. La expresión de Arman se volvió seria. ¿Un ejército para avanzar hacia la capital de Edría? ¿Te refieres a realizar una guerra relámpago para capturar al conde Caledra, el instigador de esta guerra? Daniel asintió. Si capturan a su líder mientras la situación militar está al borde del colapso, podemos lograr fácilmente su rendición. Es la mejor jugada que se me ocurre. Esto causó revuelo entre los presentes. El plan de Daniel parecía tener sentido, pero también conllevaba grandes riesgos. Después de organizar sus pensamientos en medio de la conmoción, Arman habló. No te equivocas, pero en cuanto una sola unidad avanza hacia la capital enemiga, nuestra formación sobresale como un punzón. Las líneas de suministro se cortarán y existe un alto riesgo de ser rodeados por el enemigo. Si no logramos capturar la capital enemiga en poco tiempo, el resultado será desastroso. La ceja de Arman se frunció. ¿Crees que hay un general que aceptaría esta peligrosa misión? Él decía que incluso si le explicaban la operación a los generales, nadie se ofrecería voluntario. Era básicamente una apuesta. Daniel también sabía que era bastante arriesgado, pero no retiró su propuesta. Si las naciones aliadas entraban en una lucha a muerte y no podían lograr una victoria decisiva en poco tiempo, les esperaba el peor futuro. Después de tomar su decisión, Daniel respiró profundamente y habló. Lo haré. Los ojos de Sylvia se abrieron ante las palabras de Daniel. Cuando los ministros expresaron su sorpresa, Arman sonrió como si hubiera esperado esto. En medio de las diversas emociones que resonaban en la gran sala de conferencias, Daniel levantó lentamente la cabeza. Y... los ojos de Daniel se entrecerraron ferozmente al recordar a Caledra discutiendo el sacrificio de sus propios ciudadanos. Terminaré esta guerra. Tras escuchar la opinión de Daniel, Sylvia inicialmente se opuso. No podía permitir que Daniel corriera tal riesgo penetrando profundamente en territorio enemigo. Ella le exigió que retirara lo que ella llamó un plan extremo, pero Daniel no cedió. Convenció a Sylvia de que este plan era la única manera de minimizar las bajas en la guerra. Después de mucho ir y venir, Sylvia finalmente aceptó la propuesta de Daniel. Frente a los ministros, Sylvia asignó a Daniel Steiner la misión de ruptura y le ordenó servir como comandante del cuerpo blindado directamente bajo el cuartel general del Estado Mayor. Cuando Daniel aceptó, Sylvia recurrió a Arman. Cuando ella preguntó si el plan de Daniel Steiner podía ejecutarse, Arman inclinó la cabeza y respondió. Aunque era peligrosa, dijo, era una estrategia perfectamente factible. Tras recibir la confirmación del jefe del Estado Mayor, Sylvia no pudo esperar más y ordenó que se iniciaran los preparativos para la operación. Con eso, no solo el jefe de Estado Mayor Arman, sino también los ministros reunidos en la Gran Cámara del Consejo partieron para cumplir con sus respectivos deberes.
Daniel estaba a punto de salir de la cámara como los demás, pero Sylvia lo llamó. Ella le pidió que se quedara un momento, diciendo que tenía algo que discutir. Preguntándose qué podría ser, Daniel esperó hasta que Sylvia confirmara que todos los ministros se habían ido antes de hablar. Daniel, ¿de verdad tienes que aceptar una misión tan peligrosa? Los ojos azules de Sylvia estaban llenos de preocupación. Parecía que ella esperaba que él retirara su propuesta incluso ahora, pero Daniel se mantuvo firme. Sí, Su Majestad. No sabemos qué hará el conde Caledra a continuación, así que debemos terminar esta guerra lo antes posible mientras tengamos ventaja. Pero esto es mucho más peligroso que cualquier otra misión. Lo sabes, ¿verdad? Avanzar hacia la capital de Edria significa, en otras palabras, que se cortará la comunicación con el cuartel general. Las manos de Sylvia, apoyadas sobre la mesa, se curvaron débilmente. Si se corta la comunicación, tendrás que moverte con el cuerpo. Porque un cuerpo sin su comandante simplemente no puede existir. Lo entiendo. Aún sabiendo eso, no entiendo por qué aceptaste una misión tan peligrosa. ¿Y si asignamos a otro general capaz? Daniel, podrías quedarte aquí y. Daniel meneó la cabeza. Debo irme, Su Majestad. Seguramente ha oído que la moral de un ejército determina su destino. Por muy elitista que sea un cuerpo, al penetrar en territorio enemigo, no puede librarse de la sensación de aislamiento. Daniel. Durante el avance hacia la capital de Edria, con las comunicaciones cortadas, los soldados y oficiales naturalmente dependerán solo de su comandante. Me avergüenza decirlo, pero una leve sonrisa se dibujó en los labios de Daniel, como si se sintiera incómodo. Daniel Steiner se ha convertido en un símbolo de victoria para el ejército imperial. Muchos soldados creen que pueden ganar si están conmigo. Así, un cuerpo bajo mi mando no perderá la moral, ni siquiera al penetrar en territorio enemigo. El factor más importante para la victoria en la guerra era mantener la moral militar. Esto era cierto para cualquier unidad, pero para un cuerpo encargado de avanzar hacia la capital enemiga, su importancia no tenía paralelo. En el momento en que la moral baja incluso ligeramente, puede propagarse como una enfermedad, infectando a todo el ejército. Por eso Daniel Steiner se consideró la persona más adecuada para esta misión. Mientras Daniel Steiner, el héroe de guerra del imperio y símbolo de la victoria, siguiera siendo comandante, los soldados no perderían fácilmente la moral. Sylvia lo entendió intelectualmente, pero su corazón no lo pudo aceptar. Su Majestad. Comprendiendo los sentimientos de Sylvia, Daniel habló en voz baja. Para ser sincero, yo tampoco quiero ir al peligroso campo de batalla. Contrariamente a la opinión pública, no disfruto nada del combate. Soy diferente de los valientes soldados que consideran un honor morir gloriosamente en el campo de batalla. Prefiero vivir en paz en un lugar seguro. Sin embargo, la razón por la que se dirigía al campo de batalla más peligroso era simple. Si no hago esto, ¿cuánta gente más morirá? Mientras el conde Caledra viva, esta guerra no terminará fácilmente. En el peor de los casos, el imperio podría decidir usar armas nucleares contra la capital de Edria. Después de un breve silencio, Daniel continuó. Eso tampoco es lo que usted quiere, ¿verdad, Majestad? No estaba equivocado. Sylvia sabía que el plan de Daniel era la única manera de evitar el peor escenario. Una vez más, Sylvia no tuvo más remedio que ceder. Entiendo. No intentaré detenerte más. Tratando de calmar su mente perturbada, Sylvia miró a Daniel. Pero no te presiones demasiado. Si la misión parece estar a punto de fracasar, no te culparé por retirarte. Podemos encontrar otra manera después. Pero si tienes éxito, la voz de Sylvia se fue apagando y sus ojos temblaron por un momento. Lo permitiré. ¿Permitir qué? Mientras Daniel parpadeaba confundido, Sylvia continuó. Escuché que la poligamia es tu deseo. Yo. Daniel quiso protestar, pero estaba demasiado sorprendido para hablar. Si usas tu habilidad para conceder deseos justo después de completar la misión, lo consideraré positivo. El principio fundacional del imperio es recompensar el mérito y castigar las faltas, así que no es extraño dar una compensación adecuada a alguien con habilidad. Su Majestad. Era solo Lev quien, lo sé. Sé qué tipo de relación tienes con esa mujer llamada Lev. Si se permite la poligamia, no tienes por qué preocuparte por mis sentimientos. A partir de ese momento, con quien te cases será tu elección legítima. La boca de Daniel se abrió de asombro. Mientras luchaba por comprender cómo las cosas habían sucedido de esa manera, el rostro de Sylvia se enrojeció. Su mirada naturalmente bajó. Aún así, me gustaría ser el primero.
Dicho esto, pareció avergonzada y se mordió el labio inferior con firmeza, un gesto completamente desprovisto de autoridad o dignidad imperial. Ella era solo una dama tímida que confesaba sus sentimientos. Ciertamente era fresco y lindo, pero Daniel no pudo responder fácilmente. ¿Y mi opinión? Estaba bastante desconcertado porque su deseo se había decidido como poligamia debido a la travesura de Lev. Aunque estaba preocupado en muchos sentidos, Daniel se dio cuenta de que no era tan malo después de todo. Si completaba la misión y recibía permiso para la poligamia, podría cumplir sus promesas no solo a Sylvia, sino también a Prien Remiliat y Lucky Emilia. Por supuesto, el consentimiento de la otra persona es lo más importante, pero, habiendo dejado de lado una preocupación sobre el futuro, Daniel colocó su mano sobre su pecho e inclinó la cabeza. Lo tendré en cuenta, Su Majestad Imperial. Al escuchar su respuesta, el rostro de Sylvia se enrojeció aún más. Sudando ligeramente, se aclaró la garganta. Si no tienes más asuntos que atender, puedes retirarte ahora. En verdad, ella quería hablar más, pero temiendo cometer un error, lo despidió. Daniel se levantó de su asiento, hizo una última reverencia, se dio la vuelta y salió. Al abrir la puerta y salir de la cámara del consejo, Daniel comenzó a sentirse aliviado, pero luego se detuvo. Espera un minuto, de repente se preguntó si obtener permiso para la poligamia era realmente algo bueno. El producto del matrimonio era tener hijos, y ese proceso inevitablemente implicaba relaciones físicas. Si tales actividades eran requeridas repetidamente, le preocupaba si su resistencia podría soportarlas. Sintiendo un escalofrío involuntario, Daniel negó con la cabeza. Incluso si ese día llega, probablemente no será tan difícil como pienso. Hasta donde Daniel sabía, las tres mujeres no parecían tener mucho deseo sexual. Mientras tanto, Prien Remiliat, asignado a una unidad directamente bajo el cuartel general del Estado Mayor, estaba charlando con otras mujeres soldados en la unidad médica. Hoy en día, incluso 3 veces por semana es difícil. 3 veces sigue siendo bastante activo. Debéis amaros mucho, ¿eh? En realidad, se trataba menos de charlar y más de escuchar. Estaba rodeada de mujeres casadas que compartían sus historias. Amor. Eso se acabó hace mucho. Solo come mi comida en casa. Me dan ganas de echarlo. Dices eso, pero te he visto sacando la foto de tu marido cada vez que tienes tiempo libre. Me da envidia. Si tuviera un marido guapo, lo haría 5 veces por semana. Por favor. No importa lo guapo que sea, es inútil si no tiene habilidad. Mientras Prien sorbía su chocolate mientras escuchaba la conversación de las mujeres casadas, una de las mujeres soldados se volvió hacia ella. Capitán Prien, ¿ha pensado en casarse? Prien se sobresaltó al ser abordado de repente y respondió, ¿qué? No sé si pueda, pero me gustaría. Hay un hombre que me importa de verdad. ¿En serio? Entonces, ¿cuántas veces a la semana crees que podrías hacerlo con él? Ante esta pregunta traviesa, otra soldado cercana se rió y le dio un codazo. Oye, ¿qué clase de pregunta es esa? Nuestra santa capitana Prien no está obsesionada con actos lascivos como nosotros. Probablemente no le interesen mucho ese tipo de cosas, ¿verdad? Un signo de interrogación apareció sobre la cabeza de Prien. ¿Eh? Estoy muy interesado. Después de terminar lo último de su cacao, Prien respondió con calma. Nunca lo he hecho antes, así que no estoy seguro, pero si es posible, me gustaría hacerlo 2 veces al día. Gracias a este comentario, las mujeres soldados se miraron entre sí, pensando, no sé quién es, pero, quien quiera que se convierta en el marido de Prien lo va a pasar mal.